como digo, tras muchos meses intentando que Paramount la comprase, porque en un principio lo intentaba, pero al final Netflix es la que casi gana. Muy es cierto que una de las veces que lo estuvimos comentando, él siempre sabía que lo de Paramount no lo decimos por finiquitado, que había opciones y de hecho es lo que ocurrió. Claro, como en toda fusión donde hay muchas alegrías, hay también muchos contras. Y uno de los contras es que muchos actores se han puesto en contra de esta fusión porque, bueno, comentan que esto es malo para lo que es la industria de cara a la competencia y esas cosillas. Y nada, muy bueno, muy así, grosso modo. Antes de irnos a la parte más, bueno, porque claro, es que ya digo, muy en la parte más objetiva. Y Jesús y yo, y José cuando entre, somos la parte como más fan, ¿no? Moy, ¿tú qué opinas sobre esto, sobre todo esto que ha ocurrido ahora Yo empezaría y hablando del precio. mm, O sea, también? hablamos de 110.000 como mucho dinero, pero realmente si comparamos lo que fue Disney comprando Fox más Marvel más Lucasfilm, la diferencia son 30 millones, contando que Disney tuvo que vender activos de Fox para poder comprarla. Así que no rondaría del todo fuera de la operación en que con la inflación estoy hablando de una operación muy similar a lo que sería la compra que hizo Disney. Muy similar en términos económicos, ¿eh? O sea, hay unos 30 millones de diferencia, han pasado casi que una década entre uno y ellos, una inflación que estamos viendo cómo están subiendo los precios en el mundo, ha habido una puja de precio que con Fox no llegó a ver ni el mínimo pelucolón que ha habido con esta. Por lo consiguiente, a nivel de precio, es una operación muy similar. De hecho, no la ha podido meterse Disney porque no hubiera dejado anticompetencia. Pero cuando Netflix y otras cadenas han intentado comprarlas, porque la oferta no está por nada fuera de mercado. Una aproximación y un mercado muy, muy asequible. Y ya te digo, 30 millones por un catálogo mucho más tocho de lo que tenía Fox en sí, porque a nivel de Fox, como franquicias propias de Fox, sobre todo a nivel de derecho, creo que no hay ninguna gran franquicia, quitando Avatar, pero que no es un leasing, sino Avatar es 100% creada por ello, que le perteneciera a Fox. Los mutantes de los X-Men, que era la que le interesaba a Disney, por la cual Disney empujó más fuerte, pero después no había ninguna gran franquicia de la que tuviese los derechos. En esta compra incluimos Harry Potter, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, que son tres leasing muy golosos, sin contar otros que tenían antes como Misión Imposible y demás. Entonces, a nivel económico, que la cifra sea mayor, también va a reportar mucho más dinero al que la compre. Así que no me parece una cifra desorbitada. De hecho, en un mercado libre, sin anticompetencia y que Disney se podía haber metido, Disney hubiera pujado por este catálogo más de 200 millones, pero fácil, porque hubiera matado a toda la competencia. O sea, ponle a Disney que tenga el control de todo lo que ya tiene y le añades DC, le añades Harry Potter, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos. Y obviamente Disney hubiera merendado a cualquier otro mercado del mundo. Por lo consiguiente, De, obviamente Disney no contaba. de hecho, yo, si no entendí mal, en su día se llegó a comentar de, ¿podría Disney comprar DC, bueno, Warner, de cara a que DC y Marvel estuvieran juntas? Pero claro, es lo que hemos hablado, que igual con el tema del monopolio, pues entonces a lo mejor no ¿No? era más Y de complicado, hecho ¿no? tampoco lo hubieran dejado comprarlas separadas. Me refiero, que Ujú, Warner hubiera vendido solo DC, tampoco creo que lo hubieran dejado. Porque estamos ujú, hablando que Disney se hubiera quedado con posiblemente el 90% de los cómics más vendidos de la historia con todos ujú, esos derechos. Le quitarían ujú, lo poco que le queda ya a Sony extra de Spider-Man y el resto son cómics muy independientes. Estamos ujú, hablando de que no le dejarían nunca para el cine de superhéroes tener antimonopolio, tener DC y Marvel juntos. Piensa por un ujú, segundo que la tuviera todo Disney. Y Disney dice,
pues las entradas de superhéroes en los cines van a costar 50 pavos la entrada. Claro. Joder. Y ningún cine se puede negar a eso porque obviamente todo el cine de superhéroes lo van a tener ellos. Ahora, Claro. Disney lo que haría, el siguiente paso sería sacar sus propios cines y mataría a la industria del cine. Por eso existe antimonopolio en Estados Unidos. Porque saben que si no hay una cosa que los frene, es parecido a lo que pasó aquí en España con el aro de Avatar. Aquí llegó Fox y dijo, o ponéis cine 3D o no os vendo Avatar. Y dijeron, bueno, ¿podemos vivir sin Avatar? Sí, le dijeron, sin Avatar, sin esta, sin esta, sin esta, sin esta, sin esta, sin esta. Y claro, ya ahí los cines dijeron, pues tenemos que invertir en tener mínimo una sala en 3D para Avatar, porque si no Fox nos quita todo su catálogo. Parecido Es hizo casi Disney 3/4 más de lo mismo que Christopher Nolan con todas sus películas. O las ponemos en IMAX o no os traigo ninguna de estas películas. Casi más de lo mismo. Sí, pero no es lo mismo Nolan, quiera que no, él es el único que cuando te lo dice un estudio que puede controlarte durante 100, 200, 300 años la taquilla. Estamos hablando de que si Disney ahora mismo dice o pagáis mi entrada 50 pavos o no hay cines de Disney, coge las 10 últimas películas más taquilleras del año pasado. Y no ha sido un gran año para el cine, ¿eh? Pero sin ir más lejos, taquilla 2026, 2025 que diga. Si no me equivoco, tiene que haber mínimo 2 de Marvel y Avatar. Mira, te voy a decir, Sí. de las 10, le pertenecen a Disney. Lilo y Stitch, la cuarta, Avatar, la tercera, Zootrópolis, la segunda. Ahí está, de las 10, 2, 3 y 4 son de Disney. Jurassic Park creo que también le pertenece a Disney, ¿o no? Porque ahí No. con el cambio este último de derechos, creo que no. Jurassic Park es de Universal, ¿no? Sí, creo que sí, puede ser, sí. Me suena que bueno, sí. Pero digo, de las 4, la primera es Ninja, que es China, que no cuenta en el mercado. O sea, esa hace taquilla en China porque China es otro mercado. El universo de Jurassic Park. Sí. Pues digo, que de quitando la China, que esa es aparte y que discutir esos 2.000 millones en las cifras es discutible, muy discutible. Pero quitando eso, tendría 2, 3 y 4. Y fíjate tú, de las que te quedan, son, y no ha sido un gran año en taquilla, ¿eh? Una película de Minecraft, Jurassic World, Demon Slayer, Cómo entrenar a tu dragón, Fórmula 1 y Superman. Superman fue la 10ª. Y era el gran bombazo que tenía preparado Warner. Entonces, dile tú a Disney que te diga, pues todos los cines os quedáis sin estas 3 películas. El primer año, bueno, podemos sobrevivir con la taquilla del resto. El segundo año, pero cuando son 20 años perdiendo taquilla, porque obviamente estas cifras, y me voy a quedar corto, entre las 3 sumaron 3.500 mil millones. Esto lo va a recaudar Doomsday sola, sin contar a la de Spider-Man. Y eso va a ser este año. O sea, una única película de Disney va a hacer más taquilla que el resto de las 10 películas más taquillas de 2025. Entonces, si Disney se plantea y dice, o pasas por el aro, aquí en España pasó con Piratas del Caribe, con Alicia en el País de la Maravilla, que le exigió a los cines 4 veces más de lo que ya cobraban por derechos. Y los cines españoles tuvieron que acceder porque dijeron, venga, empezamos. Los Vengadores, Alicia en el País de la Maravilla, Piratas del Caribe, pim, 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 pim. Y en los cines, si no tenemos estas películas, morimos. Y aquí en España pasó eso, que hubo que bajarse los pantalones y cederle a Disney. Creo que no sé si estaba en un 15 o un 10% de taquilla y se tuvieron que subir a un 30%. Y No. Disney En aquel momento no estaba ni en un 10 ni en un 15. Estaba en un 19%. O sea, un 19% de derecho, pues sube un 30%. Yo digo que Disney hizo una presión en España y en España le sacó mucho más que el resto. Entonces, si Disney se planta, Estados Unidos quizás le pueda plantar cara. El resto del mundo es imposible que sobreviva a una plantación de Disney. O sea, y esto es así, sobre todo porque en España la ley anticompetencia no existe. O sea, es un informe recomendable. Si en España tuviéramos una agencia como estadounidense que es vinculante,
y que esos dicen esto es ilegal y automáticamente tienes que apechugar, ya te digo yo que España se va a enterar de lo que es un mercado. Claro. Vamos a ir respondiendo comentarios, ¿vale? La cantina de Tatooine, que muy buenas. Dice, buenas, el problema es que, perdón, el problema de Disney es que no va sobrada económicamente. Y también comenta, y por ejemplo, si compra Disney a DC, le obligarían a vender la rama de Lucasfilms como mínimo o algo así. Realmente no, o sea, se me estaba refiriendo de que son, aunque parezcan lo mismo, no es lo mismo. O sea, Lucasfilm de per se es una productora. Si compra DC, DC no compraría DC Studios, sino compraría los derechos de DC. O sea, no entraría en el mismo sector. O sea, la que le podrían obligar a vender sería la competencia directa, que sería los derechos de Marvel. Entonces, es lo que digo, ya no es económicamente hablando, que podríamos discutir si económicamente hablando Disney tiene margen o no. Porque ahora mismo el margen bruto de Disney es un 37% anual, que no es una mala cifra. Y si estamos asegurando de que Disney se quedara el 100% de los derechos de las películas de superhéroes, ya te digo yo que cualquier inversor estadounidense le deja el dinero. Entonces, no es un tema económico. Disney con un 37% de beneficio anual bruto. Es verdad que a lo mejor en neto se queda en un 15, en un 12. Pero un 12% de todo lo que ingresa Disney, o sea, de todos los gastos que ella tiene, está hablando de muchísimo dinero. Está contando de cuánto cuesta hacer Avatar. ¿Cuánto cuesta mantener los parques de Disney? ¿Cuánto cuesta abrir nuevos parques Disney? Todo eso son los gastos. Después de contar todo eso, empiezan los beneficios. Y estamos hablando de que la cifra de beneficio bruto es un 30%. Incluso un 15% de beneficio. Hablamos de cantidades que no la vamos ni a oler. O sea, son cifras tan desorbitadas que no nos hacemos ni en la idea de cuántos ceros pueden tener. Comentan que se refiere a que se debe vender todo Lucasfilm que viene ligado a Star Wars. Repito lo mismo. Si estamos hablando de que es anticompetencia, sería por la compra de Warner Bros. Completa. Entonces sí, porque estaríamos hablando de estudios, de firmas, de sellos. Aquí sí estaríamos en competencia en Lucasfilm, o a lo mejor te obligan a vender Marvel Studios o te podrían obligar a vender Fox. Pero que de todas maneras no le iban a dejar. O sea, estaba fuera de cualquier escenario. En caso de no existir anticompetencia, que es lo que hemos dicho al principio, si no tuviera que estar obligada a vender nada, estamos hablando de que Disney hubiera pujado muy fuerte. Contamos de que Disney, el margen contable, según el último informe, según los datos de ChatGPT, Disney dio un beneficio de 17.600 millones. Entonces, que en 10 años hubiera no comprado Warner Bros. Es que hubiera comprado, hubieran sobrado 60 millones en 10 años. Sin contar todo el beneficio extra que sería tener todo lo que es Warner Bros. Dentro del catálogo de Disney. Claro. Y obviamente sin contar la discusión y la disputa directa que sería tener Looney Tunes y propio Disney dentro de Disney, que también anticompetencia pondría pego. Pero contando en un universo donde no se fueran a poner límites ninguno, Disney le saldría hiper rentable comprarlo. Pero no lo dudéis. O sea, sería la compra más rentable, incluso mucho más que Fox. Porque en 10 años lo hubieran amortizado y contando todo lo que saque Warner sea en beneficio. Hablamos de una cantidad de dinero impresionante. Madre mía. Y una cosa, ¿y por qué esta compra de Paramount Skydance a Warner para finales de 2026 podría ya cerrarse del todo, pero sin embargo, cuando Disney compró Marvel y Fox, tardó tanto? Tema de anticompetencia, volvemos lo mismo. En este caso, anticompetencia tiene que estudiar todo lo que se ha presentado. Y en principio, no van a poner impedimento a que haya que haber ventas. Es lo que te digo. Si ahora, por ejemplo, dijese anticompetencia, para que Paramount compre Warner Bros., no se puede hacer con los derechos del Señor de los Anillos. Pues entonces tendría que encontrar quién pueda comprar
comprar los derechos del Señor de los Anillos, quien lo quiera comprar a un precio que considere bueno para ambas partes, porque esto no saldría si no es un win-to-win. O sea, Paramount diría, oye, espérate, en vez de vender el Señor de los Anillos, prefiero vender Juego de Tronos, Harry Potter y otra más, y me quedo con el Señor de los Anillos porque me interesa más rentable. O al revés, oye, me están dando más dinero por vender estos 3 trozos que por vender solo uno. Entonces, cada vez que llega una oferta, hay una consulta anticompetencia, anticompetencia confirma que sería operativo o no ese trato, y entonces ya se empieza a negociar. A la misma vez que te llega esa oferta, te llega otra y tú la vuelves a estudiar. Entonces, lo de Disney se demoró muchísimo tiempo porque anticompetencia obligaba a cerrar muchas partes de negocio o a vender muchas partes antes de comprar. Entonces, hasta cerrar una operación entre 3, 4 estudios es mucho más complicado que en este caso, que es yo doy mi dinero, yo te compro, y si anticompetencia dice que sí, se firma al día siguiente. Entonces, aquí se van a llevar 6, 7 meses porque es lo que tarda normalmente anticompetencia en estudiarlo todo. Pero bueno, ya como te comentaba antes, para mí esto es una hipocresía americana muy grande. A Disney no le dejaban ser un conglomerado tan grande, pero ahora con la compra que va a hacer Paramount va a ser un conglomerado más grande que lo que era Disney, incluso con lo que tuvo que vender Disney. Ya. Pues, entonces, y no me extrañaría que hubiera aquí reacciones políticas de con quién apoya a quién. O sea, Ya. tendría que estudiar muy en el sistema americano para saber si Paramount pertenece a grupos más de derecha o más de izquierda, más pro-Trump o contra Trump, pero lo que sí tengo claro es que eso en Estados Unidos es una cosa importante. Entonces, si hay muchos actores en contra y son claramente del bando demócrata, no te extrañe que aquí hubiera un gran interesado del bando republicano y viceversa. Entonces, lo de que haya actores en contra, pues sí, obviamente, porque claro, Pero no solamente estamos hablando de actores, estamos hablando de productores, directores, guionistas de renombre que están todos en contra de esta fusión. Pero volvemos medio lo mismo, Hollywood en contra. Unidos, pero es que ponemos a dos partes. Lo primero es que hay que entender que allí todo el mundo está significado políticamente. Y en Estados Unidos no ocurre como en España, que prácticamente el 90% de la cultura o es de izquierda o tiene que fingirse de izquierda. Que hasta hace muy poco había muy pocos actores, directores, productores que se manifestaran como de derecha. Muy poco, por no decir casi ninguno. De hecho, por ejemplo, Santiago Segura sigue manifestando de que él es de centro y que es apolítico. Y posiblemente, si vemos las últimas películas que él ha hecho o financiado, no te diría yo que es tan apolítico. Y no estoy hablando de Torrente Presidente. Estoy hablando de, por ejemplo, cosas como La Infiltrada, que desde que se enteraron que era Santiago Segura, la Academia de los Goya casi entra en un declive. O sea, hubo un escándalo bastante, entre comillas, cuando dan el Goya y al que felicitan es a Santiago Segura. Entonces, eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces, en Estados Unidos, directores, productores, todo eso también van a tener una significación política, porque en Estados Unidos la política es muy económica y muchos actores, productores y demás financian campañas de políticos. Entonces, por un lado es eso. Y después, ¿por qué se quejan tanto? Muy simple. Si yo estoy peleado con Paramount y ahora Paramount compra Warner y yo trabajo con Warner, la probabilidad de que a mí el nuevo CEO de Paramount me eche a la calle es muy alta. Y si encima ya me he peleado con Disney, la probabilidad de que no encuentre trabajo es todavía mayor. Por ejemplo, el caso de James Gunn. James Gunn iba muy bien con Disney, pero hay un momento en el que dice, oye, me voy a DC. Vale, ponte que lo echan de DC. ¿Va a volver a Disney? ¿Disney le va a coger con los brazos abiertos? ¿O le va a decir, va a empezar desde abajo? O directamente no te doy ninguna oportunidad. Todavía le quedaría Netflix, ¿vale? Pero si vamos en este término de monopolio, hay un momento en el que todo se va a quedar en 3-4 manos. Y esas 3-4 manos van a contar una historia, quién no la cuenta, quién produce y quién no produce. Ese es el miedo verdaderamente de lo que tienen los artistas. Y es un miedo bastante baladí. Porque Mark Ruffalo se va a quedar sin actuar en Estados Unidos. No. Creo que el otro ha sido Robert De Niro. Otro que también se va a quedar sin contrato. Aquí está Robert De Niro, Jane Fonda, Kristen Stewart, Pedro Pascal, Javier Bardem, Yorgos Lanthimos. ¿Pedro Pascal se va a quedar sin contratos ahora?
Me está diciendo que Pedro Pascal se va a quedar si ha hecho, creo que 20 y tantas películas en solo un año. Entonces, sí, claro, tienen que manifestarse por temas políticos. O sea, aquí Claro. tiene que haber un grupo político detrás que no le interesa o que Netflix podía haberlo comprado, que está financiado por, y interesaba más Netflix que Warner. Pero que al fin y al cabo, ni Pedro Pascal va a sufrir porque esta venta se haga, ni Mark Ruffalo, ninguno de esos. O sea, la gente que se puede ver entorpecida por esto son bastante pocos. O sea, hablamos, por Sí, ejemplo, por sí, ver, por que no ejemplo, hablamos del sindicato en sí de, por ejemplo, el SAG-AFTRA o el de directores, que ahí entra tanto los famosos como los no tan no, pero famosos, sino incluso que... aunque fueron los sindicatos, hablamos de cosas muy distintas. O sea, Vale. y es que por ponerte un ejemplo así rapidito y justita y al pie. Disney, después de que le decían lo mismo, que iba a haber menos producción porque Disney iba a empezar ahorrando presupuesto y demás, Disney comenzó, después de la compra de Fox, creó contenido a punta pala. O sea, de hecho, llegó al punto en el que ha dicho, vamos a crear menos contenido de más calidad porque hemos creado tanto contenido que la gente no lo consumía. ¿Cierto? O sea, no podemos, por ejemplo, si comparamos Marvel Studios, desde antes de la compra a después de la compra, creo que hacían 2-3 producciones y después de la compra con el lanzamiento de Disney Plus pasamos a 7 producciones de Marvel al año u 8. Y no van a producir menos o van a ser más... No, producieron mucho más. De menor calidad, ya es discutible. Porque, por ejemplo, a mí Moon Knight no me parece menor calidad de la que tuvo, por ejemplo, la primera de Thor. Yo estoy comparando el punto inicial con el punto inicial de la fusión. Que sí, que Hulk puede tener menos nivel o menos calidad. Sí, pero también es que es un material completamente distinto, llevado bastante mal, porque era una bomba de relojería. También tiene muy mala calidad Capitana Marvel, la primera. Tiene errores de raccord obvios y escenas mal secuenciadas y más renderizadas. Y estamos hablando de que eso era en el pico más alto de Marvel. Pues claro, si tú a la gente le sometes a una presión más alta, le exiges tener tiempos de trabajo más chicos o saben que van a recibir mucho más hate y ya al final momento que la calidad la baja. En el fútbol Claro. pasa algo parecido. Si tú te quejas por todo, al final que la directiva está mal, los jugadores al final van andando por el campo y la afición, en vez de quejarse de los jugadores, que son los que juegan a los partidos, se quejan de la directiva. Y la directiva dice, pero si son los jugadores los que no corren. Tú, sí, pero los jugadores no corren porque saben que están protegidos porque la grada al que te va a echar los pitos es a ti. Entonces volvemos lo mismo. Al final es más fácil echar al entrenador que echar 22 jugadores. Pues aquí volvemos lo mismo. Marvel era más fácil echarle las culpas al personaje, a que la película era feminista o lo que tú quieras, que verdaderamente empezar a decir, oye, los efectos especiales eran mejorables, el guión era mejorable, la actuación podía ser mejorable, el reparto. Y empezamos así y Capitana Marvel tiene muchas lagunas. Y podría haber sido una película mucho mejor, solo habiéndose dedicado a hacer películas. O sea, no estoy hablando ya de meterme en jaleos de reparto, sino no puede haber un error de raccord en el inicio de la película cuando tú estás más enchufado. Te pone un error de raccord en la última secuencia que ya estás cansado de ver la película y tal. Pero en la primera secuencia de la película, un error de raccord gordo, se cae un trozo encima de un coche y el coche en la siguiente secuencia no la pasan al coche. Ostras, es que se te saca de la película. Por cierto, han retocado en las versiones de Disney Plus, han retocado esa secuencia. También hay que hablar de lo que hace Marvel retocando sus propias películas, igual que lo hizo con Lucasfilm, para que cuando estén en Disney Plus se vean bien. Eso es otra cosa que podemos discutir en el mercado. Bueno, vamos a leer el comentario. Dice, por cierto, en cuanto a los accionistas, se han dicho que aceptan la venta, pero no los pagos a la directiva. Sí, porque aceptaron la fusión, pero por lo visto no aceptaron que a David Zaslav le pagaran como el bonus o algo así era. Pero según parece no es vinculante. Entonces no sé yo eso de no ser vinculante. Entonces, ¿para qué dicen que no ha...? ¿Sabes que no? Es que claro, como yo Derecho al no soy pataleo. experta en esto.
eso es derecho a pataleo. Al fin y al cabo, ocurre casi siempre que hay una venta que te tienes que quejar porque consideras que han podido mal vender la empresa o que lo ha hecho por otros motivos. Al fin y al cabo, si ahora, por ejemplo, llegan a un juicio y descubren que ha habido mala fe contractual, ese bonus, aparte de perderlo, es que tiene que indemnizar a los accionistas de Paramount. Entonces, nunca van a estar 100% de acuerdo, porque entonces en Estados Unidos, que se hiperjudicializa todo, no pueden judicializarlo. Es que ya digo, Yo, no sé si es el bonus, el finiquito, el plus, es que no me acuerdo el nombre. Yo escuché algo sí, de pero que... Sí, sé lo que te digo, ¿no? sí, pero que volvemos a lo mismo. Nunca te vas a firmar en Estados Unidos, y es muy raro que lo encuentres. Casi Sí. todo pone la muletilla de la empresa se guarde el derecho a tomar acciones legales. Porque puede ser que dentro de 20, 30 años te vaya a coger. O sea, yo sé que a lo mejor de fútbol no sabéis, pero hubo un directivo en España que despidió a un director deportivo, ese acabó en otro club, y la última operación que hizo entre el club de origen y en el que acabó, palmó mucho dinero el club que compró. Un jugador que estaba valorado unos 10, 12 millones costó 30. Y cuando este acabó en el otro club, el presidente de este club se planteó denunciarlo porque había hecho una compra fraudulenta a mala fe para que el otro club le guardara las espaldas por si lo echaban. En España eso no iba a tener recorrido y le quitaron la idea de la cabeza. Pero en caso de haber sido, por ejemplo, Estados Unidos, esa demanda se pone, se estudia, y si tiene razón y el presidente tiene pruebas de ello, al director deportivo y al club que lo fiche, se le hubiera caído el pelo de una manera brutal. En Estados Unidos eso sí que no se puede hacer, y como tengas pruebas, se te cae el pelo, pero hablamos de cifras que la multa podría ser superior a los 110.000 millones. O sea, en Estados Unidos no hay tope a la hora de sanciones. Es a lo que considera el juez, y el juez, cuando pone esa sentencia, que era un antecedente. O sea, que si, por ejemplo, él lo que ha hecho, el juez lo considera lo más grave del mundo, puede poner 1.000 millones y no hay nadie que lo revoque. Y el siguiente juez, que ya tenga una jurisprudencia, dice, oye, pues si la última sanción fue de 1.000 millones, yo considero que aquí ya se repite, voy a poner 2.000 millones. Y van así las sentencias en Estados Unidos. Entonces, no van a haber nunca un documento de Estados Unidos que diga, estamos súper contentos y aquí no nos vamos a quejar. Yo creo que aquí es más bien queja a que se han llevado un dinero por si en un futuro hay pruebas de que, ponte el ejemplo, han ocultado la oferta de Netflix. En vez de 1.100 millones, Netflix pagaba 1.200 millones o 112.000. Y no la han aceptado o no la han sacado a la mesa porque el bonus que le paga Paramount es mayor. Estaríamos hablando de un caso gordo de una deslealtad y una malversación de bienes frente a los accionistas. Entonces, nunca van a aceptar algo hasta no tener 100% seguro que lo que aceptan es correcto, legal y vinculante. Y como la documentación no se va a poder ver hasta que esté firmado, tienen que tener un derecho de pataleo. Bueno, hola Tania, muy buenas. Gracias por dejar tu comentario, que tengas una buena tarde, pero al menos gracias por pasarte a comentar. Tania es una compi de YouTube que es experta en, bueno, está dentro también del sector audiovisual de lo de los efectos especiales y esas cosas, así que os animo a que entréis en su canal porque está muy guay todo lo que comenté y demás. Y bueno, el caso que entonces tenemos que, como decimos, el jueves una fusión, hubo esta fusión, David Ellison prometió en varias ocasiones y en la CinemaCon que hubo este año, que me parece que fue por marzo o abril, no me acuerdo exactamente la fecha, y entonces pues prometió 30 películas al año. Emo, y tú que sabes del tema, y Tania, si aún estás aquí en el chat, de nada, compi. Tania y Moy, aprovechando que estáis aquí, ¿ustedes veis viable que se pueda hacer 30 películas al año? Matemáticamente, sí.
Solo Vale. Marvel Studios sacaba 7, 8 producciones anuales. Estamos hablando de cuando Marvel, otra cosa es la calidad. Pero 30 películas, ¿cuántas saca Disney, el aglomerado Disney al año? Y vamos a hablar solo de cine, sin contar las que saca exclusivamente versión online. Al año saca 2 de Disney, 2 de Pixar, 2 de Marvel y 3, 4 de Fox. Si no me estoy equivocando, ¿eh? Y creo que tienes que sumar las que sacan con Lucasfilm, que viene siendo casi que una al año. Hemos dicho de golpe y porrazo, las taquilleras son 10. Y estamos hablando de las que copan las taquillas. O sea, Zootropolis, Lilo y Stitch, Avatar y las 2 de Marvel. Ya, esos son las 10 más taquilleras. Luego saca muchas películas independientes con el sello de Searchlight, con el sello de Miramax. Entonces, ¿que se hacen 30 películas? Sí, por supuesto. Súper fácil, rápido y si contamos películas para televisión, telefilm, series, documentales, porque en documentales Disney con National Geographic saca, creo que son 20 al año. Entonces, si ampliamos todo en conceptos películas, admitimos todo de sobra. Si con películas consideramos únicamente acción real, lo tendría un poquito más complicado, pero fácilmente a las 10 se llega. Vale. Dice Tania que con mucho dinero y muchos artistas sí. Y la calidad o la mantienen o la bajan. Pues sí. Claro, es el tema que... Claro, es que como David Ellison es una persona que le gusta mucho la calidad, la acción y demás, yo no sé si él aceptaría que, quiero decir, viendo cómo son sus películas y sus series, yo diría que son 30, pero como que él a lo mejor querría intentar que sean de buena calidad, no entremeter buenas y malas, ¿sabes? Pero claro, habría que ver si es viable o no. Claro, ese es el tema también. Te doy la cifra de Disney, aunque no es oficial y no esté ya calculado, solo con Hulu, Disney Television Studios y las que estrenaron en cine, 29 películas en 2025. O sea, contando solo lo justito, sin contar todas las películas de Disney Channel y demás, 29, entre 25 y 30 anuales, 29 fueron el año pasado. Claro, ese es el punto. Claro, dice 30 películas al año, pero a lo mejor puede ser que al final sean algunas para plataformas, ¿no? Porque claro, él dio a entender que era todas para cines, me parece. O dijo en general. Es que voy un segundito. Voy Si a... contamos las 30 películas como cine independiente, cine muy bajo, pues también puede llegar fácilmente. Pues estamos hablando de que lo que van a hacer es financiarlas. Entonces, claro, eso también es otra opción, muchas claro. películas, el ejemplo Whiplash, que venía de un cortometraje que ganó en Sundance, Whiplash costó 4 perras. Birdman costó 4 perras. Y estamos hablando de 2 películas que pelaron Oscars. Entonces, perfectamente pueden coger muchas películas de ese nivel y financiarlas. Y no habría, no estoy hablando de que haga 30 Superman, estoy hablando de que haga 30 películas. Sí, que a lo mejor alguna sea una coproducción y esas cosas, ¿no? No, o sea, yo pongo el dinero, la produzco yo la saco, además que Estados Unidos todo saca con su estudio. O sea, Vale. Blumhouse, por ejemplo, que puede ser de las mayores franquicias o productoras de terror, siempre está subdelegada a otra. Ahora está con Universal y está haciendo todas las películas de los monstruos de Universal. Sí. Entonces, Blumhouse tiene su productora y trabajan ellos, pero la que pone la pasta y los derechos de los monstruos Universal es Universal. Y las películas pertenecen a Universal. Aunque las haga Blumhouse. Yo, por lo que he buscado, dice que quiere producir 30 películas al año, pero para los cines. Eso es lo que estoy entendiendo yo. Repito, si quiere, les dan. Solo habría que calcular, fíjate, muy simple. Películas estrenadas por Paramount este año. Y después, por otro lado, las que tiene Warner. Por otro lado, bueno, Warner completa. Bueno, sí, eso es verdad. Hay quien dice que se refiere en plan
15 Warner y 15 Paramount Skydance. Entonces ahí sí, ¿no, Moy? Sí, claro. Yo estoy diciendo, de estrenos de Paramount el año pasado Vale. fueron 11 películas, puramente Ujú. de Paramount, sin contar Vale. sus Sí. filiales. Y fueron Hard Eye, Novakind, Misión Imposible, Fringy, Los Pitufos, The Naked Gun, o sea, en España, ¿cómo se llama esta? Que es la que hicieron Sí. del remake de la de Liam Neeson. Agárralo Ah, como pueda. Agárralo como agárralo pueda. como puedas. Sí. Luego hizo Vicious, The Running Man, entonces, y bueno, y la película de Bob Esponja. Ah, pues entonces sí, claro. Es que yo Y estaba eso es lo pensando que como. hizo únicamente Claro. Paramount. Sí. Vale, entonces Si sí. ya empezamos a sumarle otras cosas, Ujú. pues si Paramount ya hace 10, 11 películas, miremos cuánto hace Warner. Estamos Claro. hablando estrenos en cine. O sea, no estamos hablando ya Claro. de cine independiente ni coproducciones, sino Sí. Paramount, con sello Paramount y estrenadas por Mm. Paramount. Y estamos A lo hablando de que ya. grande, ¿no? Te refieres a lo Sí, sí, grande. Misión Mm. Imposible. O Vale. sea, hablando de este tipo de películas, lo que se Ujú. llaman un blockbuster. Vale, Pues sí. si de Sí, ese sí, sí. nivel estrena 10, 11 al año, una por mes, no hay que ser muy listo para saber cada cuánto estrena un estudio o películas, ¿no? Ya. Disney, lo dije antes, 12 películas al año prácticamente, Mm. una por mes, y después ya están las que tienen menos taquilla, pero que tú haces. Y ojo, sin contar Disney España, Paramount España, Claro. porque todo después conglomerado tiene su producción local. O sea, si no me Claro. equivoco, la segunda de los compadres la hace Warner Bros. Pues La espérate, del mundo es suyo. te lo voy a decir. Creo que era Warner Bros. La que lo financia, porque ellos hicieron la coña de nos pagan los compadres, los Warner compadres. Y podría equivocarme, pero yo creo que la distribuye Warner Bros. Sí, aquí lo pone. Entonces, Productora Mundo Ficción, que es la de los compadres, y distribución Warner Bros. Pictures. Sí, el mundo es si suyo. contamos Esa. que eso cuenta, si eso cuenta, las 30 se la pasan de sobra. O Mm. sea, pero sobradas. Ahora, si contamos puramente en Paramount, con sello Paramount y pagadas y producidas y todo por Paramount, hombre, podríamos llegar a que si son 15 y 15, habría que sacar solo 4 más anuales. Tampoco es una cifra muy alocada, pero que estamos en una cifra muy, muy fácilmente asequible si sumamos coproducciones, si sumamos compras externas, si sumamos streaming, lo pasas de sobra, pero de sobras. De hecho, Disney sacó 30 películas el año pasado sin contar Disney Channel Mm. y sin contar producciones externas y demás. Todo lo que Disney produce como Disney. Entonces, aquí en España, por ejemplo, la serie Entrepreneurs, que es de Hulu España, no está sumada en lo que sería esa lista de conglomerado Disney. Si hubiera sido película, no hubiera contado, porque es una serie, pero siendo película tampoco, porque la produce Hulu España, no el aglomerado. Entonces, 30 películas al año es muy asumible. Para cine, me extraña más por el tema de lo que te he dicho. Normalmente se estrena una al mes o 2 al mes para no saturarte tú propiamente la taquilla. Es que 30 películas al año en taquilla significa que tienes que hacer un estreno semanal, prácticamente. Te matas un poquito tú solo. Porque si compites con la taquilla de Disney y déjale a Disney sus 12 películas, sus 12 semanas, el resto estrenas tú. Entonces, tú compites contra ti, contra ti, contra ti, contra Disney, contra ti, contra ti, contra ti, contra Disney. Vas a sacar muchas películas, incluso de mucha calidad, vale, pero en taquilla no te van a funcionar y va a perder mucho dinero. Entonces, creo que en esas 30 incluyen todo. Sí, que a lo mejor se refiere, claro, es que nosotros pensamos a nivel Estados Unidos, pero claro, el auto dice verdad, están las filiales, en eso no he caído yo. Pero que incluso así, incluso teniendo las filiales, yo te digo que 30 películas las hace fácil. Lo que no van a ser 30 en cine, porque sería ilógico. Es que iría en contra de su propio favoritismo. Mm, Volveríamos a ver el Barbieheimer. claro.
que compitió su mismo estudio consigo mismo. Es verdad que la aprovechó muy bien porque hizo su campaña diciendo, podéis ir al cine. Los chicos, y además era buenísimo una campaña que hubo en que iban un grupo de parejas de hombres y mujeres y al final llegaron al cine y se iban todas las mujeres a un lado, todos los hombres al otro. Y decía, puedes disfrutar la película con tus colegas sin tener peleas con tu novia. Y Sí. la campaña funcionaba así. Y funcionó tanto en taquilla porque eran públicos muy disparatados. O sea, la gente que dice que puede haber lo mismo con Doom y con Doomsday, ni de coña. Porque ya te digo yo que la gente no se va a arriesgar a comerse un spoiler de Doctor Doom si tiene la opción de evitarlo. Y de Doom, creo que spoiler te puedes comer muy poco. Sí, porque se está encargando mucho de que no se filtre nada. De hecho, cuando lo de la CinemaCon de abril, que acabo de ver que fue a mediados de abril, por lo visto como que a los móviles se los quitaron o Sí, bueno, eso pusieron siempre. unos rayos láser raros, no sé, Y bueno, algo hicieron. eso es otra cosa, es una tecnología que ya existía, o sea que no es nueva, pero que parece ser, según han dicho, que allí en vez de hacerlo con láser de infrarrojo, lo hicieron con láser de luz verde para que todo el mundo supiera quién estaba grabando y se le pudiera echar del evento en directo. De otra manera, no es algo que me sorprenda, algo que ya existía. Es la misma tecnología que utilizan en las películas de espía para mirar si en la habitación hay cámaras ocultas. Es la misma tecnología. Entonces, Joder. existe. Si tú te vas a las películas de espía que salen con una especie de láser y dicen, uy, detrás del espejo hay una cámara. Pues es la misma tecnología. Lo que hace es detectar dónde hay una cámara y cuando la detecta, pues automáticamente mandas a que alguien lo eches. Punto. Lo que estoy diciendo ahora es que eso van a ponerlo en los cines en Latinoamérica para que no puedan piratar la película. Y digo, pues me lo creo. O sea, si el cine quiere llegar a ese nivel de antipiratería, lo harán. El problema es que, como siempre, van a ser más listos y encontrarán a quién hay que pagarle el dinero para que te pueda dejar grabar la película o robar el DLC.